Hola, un enorme saludo a todos. Soy Alexandra de La Salud en tus manos con Alexandra. Y hoy quiero compartiros acerca del proceso de sanación. Os voy a enseñar cómo realizar su propio proceso de sanación y cómo adaptarlo a uno, dependiendo del estado de salud en cual uno se encuentra, pero también dependiendo del entorno donde estamos viviendo. Entonces, entendemos que dependiendo del lugar donde estamos viviendo hay variaciones uh, entre los alimentos que las personas van a comer. También hay muchas variaciones en función del individuo, de los hábitos, de la cultura que uno tiene. Va a haber variaciones sobre la alimentación. Pero en general, los alimentos que uno come, lo come con una mentalidad de supervivencia. Comemos para llenarnos, para poder llenarnos y estar tranquilos. No pensamos más allá del impacto que estos alimentos, estas comidas van a tener sobre nuestro cuerpo. Y tienen un impacto enorme, dependiendo de lo que vamos a comer, vamos o a ensuciar nuestro organismo o lo vamos a limpiar. Y para que una persona sea saludable, sabemos que el organismo tiene que estar limpio, porque si no lo es, entonces nuestro sistema linfático, que es el sistema de desagüe del organismo, va a empezar a congestionarse como un terreno sucio y poco a poco esto va a traer enfermedades, virus, bacterias, desajustes en el organismo. Bien, entonces entendemos que dependiendo de lo que comemos hay una huella que se queda detrás del paso de la comida. Bien, estos alimentos que yo llamo de supervivencia, que son, por ejemplo, el arroz, las pastas, el queso, la carne, los frijoles, todos esos alimentos que son a base de harina. El símbolo de los alimentos de supervivencia es el pan, tanto el pan blanco que el pan integral. Son alimentos que nos van a llenar, son muy densos, ok, nos calman el hambre, pero nos rellenan como ositos de peluches. Entonces, después de comerlos, estamos como tranquilos, porque son difíciles de digerir. Los frijoles, la carne, se van a quedar horas sobre nuestro estómago. Y está bien comerlos. Está bien cuando estamos en un entorno, ¿verdad? En una circunstancia donde tenemos que sobrevivir. En caso de hambruna, en caso de guerra, yo sería la primera en comer carne, en comer lo que encuentre. Harinas muertas, uh, incluso una Coca-Cola, como en esta película, uh, del cual no me acuerdo el nombre. Bien, para poder sobrevivir, uno come cualquier cosa. Y pienso que el ser humano ha sido muy marcado por época. Nuestros antepasados han sido muy marcados por experiencia donde han tenido que sobrevivir. Y esta mentalidad se ha heredado de generación en generación. Y todavía nosotros que estamos en la abundancia, porque en las sociedades donde estamos viviendo ahora hay muchos alimentos. Nunca hubo tantos alimentos y una distribución de alimentos como hoy en día, pero hemos conservado este espíritu de supervivencia. Entonces seguimos, incluso, ¿verdad? A pesar de que no haya peligro de hambruna alrededor de nosotros, almacenando muchas comidas en nuestra casa y comiendo con una mentalidad de supervivencia para calmar el hambre, para engordar, para asegurarnos de tener reserva si este peligro vuelve, ¿verdad? Que nos ha traumatizado tanto de generación en generación, el hambre. Entonces, comemos harinas, comemos arroz, comemos carne, comemos frijoles, sin pensar en el impacto que estos alimentos de supervivencia van a tener a largo plazo. Entonces, no lo podemos sentir cuando los comemos
sobre todo cuando somos pequeños, nos sentimos felices, nos sentimos bien, sabe rico. Una buena pasta con queso, salsa o un pan, un sándwich. Lo comemos y después vamos a trabajar, vamos a seguir jugando. Bien, y estamos tranquilos, porque esto es difícil de digerir y sacia mucho, pero deja una huella. Y dependiendo del alimento que vamos a comer, pues esta huella se acumula. Va a tener un impacto no en el momento, sino con el pasar de los años, de las décadas. Entonces, cuando somos pequeños o jóvenes, no notamos el impacto que estos alimentos va a tener sobre nosotros, pero sí hay un momento dado que si somos atentos vamos a poder notar que perdemos nuestra vitalidad, empezamos a engordar, empezamos incluso a deformarnos, nuestro cuerpo se deforma, nuestra piel se enfea, somos más congestionados, empieza a aparecer la celulitis o la pancita se empieza a hinchar, tenemos gases, empieza así. Los desajustes se empiezan a sentir así. La piel no luce tan joven, no luce tan lúcida, traslúcida, tan limpia como cuando éramos más jóvenes. Los ojos son menos brillantes que cuando somos pequeños, se vuelven como más opacos, más verdes o con más color anaranjado en el interior. Bien, el aliento empieza a cargarse, la transpiración empieza a oler mal. Con todo esto cuando somos adolescentes, que empiezan los primeros síntomas, vamos a llamar, de detoxificación natural. Después, cuando vamos a empezar a entrar en la edad adulta, estos problemas empiezan a crecer hasta que realmente sean un impedimento mayor y nos enfermemos de algo. Puede ser unos síntomas de malestar, de hinchazón, de cansancio que empiezan a aparecer por primera vez o una enfermedad real. Bien, entonces vamos a consultar, tomamos medicamentos. Estos medicamentos van a tapar los síntomas y seguimos con el mismo modo de vida. Y luego empezamos a entrar en los 30. Y después llegamos a los 40 con los mismos hábitos, 4 décadas comiendo estos mismos alimentos de supervivencia y también de placer, porque hoy en día con la industrialización a la idea, al concepto de supervivencia se ha añadido desde los años 80, 90, 2000, el concepto del placer. Comemos para sentirnos llenos, pero también para sentir placer. La industria alimentaria ha sabido tocar esta fibra sensible del ser humano, que es la adicción, y han creado en sus laboratorios de alimentos industriales, alimentos que son adictivos, que tienen glutamato monosódico, mucha sal, mucha azúcar, mucha grasa, que es el trío adictivo de todos los alimentos. Ellos lo saben y nos han vuelto adictos. Entonces, funcionamos así por décadas. Y hay un momento dado simplemente que el cuerpo empieza a manifestar señales, igual que un carro que tiene su tablero con luces que se prenden y ya nada funciona. No estamos bien. Y algunas personas pueden hacer la relación. ¿Será mi dieta? ¿Será mi modo de vida quizás? Y hay otras que no van a hacer la relación. Pero si tú estás mirando este video, hay mucha posibilidad que tú hayas hecho la relación entre tu modo de vida, tu alimentación y tu estado de salud actual. Entonces sabes, has entendido que si cambias tu alimentación, pues vas a poder tener un efecto sobre tu estado de salud. Y tienes 100% razón. Esto es el eslabón, esta comprensión es el eslabón que hace falta a la medicina alopática actual. La alimentación y nuestro modo de vida tienen un papel crucial sobre el estado de salud que vamos a tener.
Y si cambiamos a la alimentación, podemos prácticamente sanar y revertir cualquier enfermedad, incluso genética. Esto es mi mensaje. Enseño a las personas a comer, a aprender a comer, porque no se os ha enseñado, ni a mí. Yo tuve que aprenderlos también. Bien, pero si aprendemos a comer una alimentación fisiológica basada en nuestra anatomía, bien, si aprendemos a realizar unos cambios en nuestro entorno que van a permitir que se desencadenen unos fenómenos de detoxificación y de regeneración en nuestro interior, podemos sanar cualquier enfermedad, cualquier estado de salud que no esté equilibrado, que no esté en adecuación. Bien, entonces esto es lo que yo quiero enseñaros. Esto es lo que yo llamo un proceso de sanación. Entonces hemos visto que, por ejemplo, si tú comes una alimentación procesada, lo sabemos todos, más o menos va a tener un impacto. Tú sabes que si comes carne, hay esa dualidad con la carne, ¿verdad? Creemos mucho que es un alimento muy bueno, es un lavado de cerebro, muy organizado desde muchas décadas. Pero sabemos que la carne es mala, en el fondo, ¿verdad? Sabemos que si comemos mucho arroz, nos vamos a hinchar, pero hay esta dualidad, que es esta mentalidad que yo le decía, de cual arrastramos todavía ideas que nos ponen en dualidad. Entonces hay que tener las ideas bien claras. Todo lo que ensucia el cuerpo no va en el sentido de la salud. Es bueno para sobrevivir cuando hay guerra, pero no es bueno para ser saludable. No es una alimentación sostenible a largo plazo, porque si más bien no permite sobrevivir, no nos permite ser realmente saludable. Bien, porque nos ensucia. Cada vez que tú comes arroz, vas a ensuciar tu organismo. Papas, carne, pan, que es el símbolo por excelencia de la alimentación de supervivencia. El pan, tú comes, cualquier persona que tiene hambre come un pan, después se le va el hambre, pero no es que ha sido nutrido, es que se ha sido rellenado, ¿entiende esto? Hemos engañado el organismo, incluso con algo que no le es fisiológico, porque somos como los animales salvajes en la naturaleza comen el alimento, ellos tienen su instinto, ¿verdad? Excepto los animales que viven en un entorno que está muy distorsionado, igual que nosotros. Vivimos en entornos que son muy distorsionados, las ciudades. Entonces perdemos el rumbo, nos desbrujulamos, perdemos el instinto. Porque alrededor de nosotros hay muchos alimentos que son adictivos, que han sido creados por la industria. Entonces, que nos vienen a engañar el paladar. Pero no son saludables, no es porque es bueno que es saludable, como decía esta famosa cantante, ¿verdad? Se me olvidó su nombre. Ella decía, pero si esto es tan rico, hablando de las drogas, esto no me puede hacer daño, pero no es así. Y más con la alimentación procesada. Entonces, cada vez que comes arroz, ensucias tu organismo. Cada vez que comes papas, ensucia tu organismo, porque todo eso contiene almidón. Son alimentos que contienen almidón. Todos estos cereales, estas harinas, de cual la mayoría de las personas se alimentan. La base de la alimentación, de la pirámide moderna de alimentación, es basada en cereales. Bien, ensucian nuestro organismo. Dejan una huella de pegamento. El almidón, sobre todo cuando se cuece, se transforma en una especie de pegamento que nos va a ensuciar. Bien, toma un poco de arroz cocido y lo licúa con un poquito de agua. Y después lo observa, va a obtener
un pegamento perfecto para pegar afiches. Esto es lo que come. Igual cuando come pan, que sea con gluten o sin gluten, es un pegamento. Las harinas son un pegamento porque contienen mucho almidón. Bien, las papas, coge papas cocidas, las pasa a la licuadora, igual vas a obtener un pegamento que vas a comer. Esto no es bueno porque ensucia tus 9 metros de tubo digestivo. Entonces, de vez en cuando no pasa nada. El problema es que nuestra alimentación es basada en estos pegamentos. Es basada en sal, es basada en azúcar, que son venenos. La sal es un veneno. Hay personas que van a recibir estas palabras con un poco de sorpresa o defensa. ¿Qué pasa cuando comes sal? Empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para poder protegerse de la sal, va a necesitar diluir estas sales que son corrosivas. Bien, entonces vamos a empezar también a tener sed y vamos a necesitar beber mucha agua para diluir la sal, que son cristales inertes que nos vienen a atacar los tejidos en el interior, nos vienen a quemar, nos vienen a acidificar. Aumentamos de volumen cuando comemos mucha sal, vamos a sufrir de hinchazón, de edema. Es el cuerpo que se protege de la sal y es por esta razón que podemos sufrir de hipertensión cuando comemos sal. El azúcar, que sea blanca, que sea negra, en todas sus formas, árabe de maíz, todas las formas que puede revestir el azúcar en la industria alimentaria de hoy en día, son venenos, son extremadamente adictivos, son dañinos. Bien, cualquier alimento que sea cocido, a partir del momento en que cocemos los alimentos, vamos a hacerlos pasar, igual que unos aprendices químicos van a hacer pasar las moléculas de los alimentos por unos procesos que van a deformarlas. Entonces, cuando comemos alimentos, por ejemplo, proteínas, carbohidratos complejos que han sido calentadas a más de 100 grados, obtenemos glicotoxinas, toxinas que se quedan en el interior de nosotros, que nos vienen a hacer daños, sobre todo a las articulaciones, a las espaldas, a la cabeza, crean dolor, crean rigidez en el cuerpo. Molécula de Maillard, acrilamides. Hay muchas sustancias tóxicas que se desarrollan cuando vamos a hacer pasar los alimentos al calor elevado de más de 100 grados. Esto empieza a 42 grados Celsius. Las moléculas empiezan a transformarse. Las vitaminas, los minerales, los micronutrientes, los oligoelementos, los fitoactivos empiezan a deteriorarse a partir de 42 grados y esto progresivamente, y cuando llegamos a 100 grados, ¿verdad? Es como una esterilización. Entonces, al final, todos estos alimentos que preparamos amorosamente en el horno, que vamos a asar o en la sartén, o que vamos a sancochar, o que vamos incluso en la freidora de aire, que son más de 100 grados, o que vamos a preparar en la parrilla, no son nutritivos, porque los hemos matado, los hemos hecho pasar por un calor tan intenso que sí, ok, los ha vuelto como más posible de comer, porque a la base no eran fácil de comer, por eso hemos tenido que hacerlos pasar por un procedimiento químico, vamos a decir, de transformación, de experimento, para que sean más comestibles. Estos sí son más sabrosos, pero se vuelven tóxicos. Entienda que todo alimento que ha sido calentado es de un cierto modo, a más o menor grado, tóxico.
porque hay sustancia que no puedes sentir que se han vuelto tóxica. Las glicotoxinas son radicales libres, puros, son cancerígenas. Las glicotoxinas son estos colorcitos que podemos ver en las papas fritas, en el pan, la costra del pan, la carne asada, todo lo que es dorado, rico, los chips. Esto es la molécula de Maillard, las acrilamidas que vamos comiendo. Entonces son como cuando hay un clavo oxidado que entramos en un bote con otros clavos. ¿Qué va a pasar? Va a oxidar todos los otros clavos. Pues esto es lo mismo. Cuando comes glicotoxinas, cuando comes acrilamidas, va a oxidar tu sangre, va a oxidar tu organismo. Y esto hace envejecer. Entonces me hace reír a veces cuando veo esta moda del colágeno. Personas que comen por un lado todas estas acrilamidas y por otro lado comen un colágeno muerto. Y hacemos así, ahí, por un lado y por otro lado el colágeno pensando. La salud no funciona así. Para que un cuerpo pueda ser saludable, hay algo esencial. Es que la mayor parte de tu alimentación tiene que ser cruda. Porque somos así, somos de una anatomía, de una fisiología igual que nuestros, vamos a decir, primos, con cual compartimos el 99% del ADN, los monos grandes de África, con quien compartimos las mayores características a nivel del tubo digestivo, de la mano, de la disposición de los órganos, todo es prácticamente igual. Entonces ellos son frugívoros y cuando no hay abundancia de fruta, pues comen hojas. Comen un poco de productos animales cuando no tienen a su disposición frutas o hojas. Bien, pero sí hay muchos, ellos van a ir a esta tendencia. Y ellos sí están conectados con su instinto, igual que todos los animales del planeta que están en estado libre. No solamente ellos no están enfermos, están resplandecientes de salud. Pero también ellos tienen su instinto conectado, que nosotros lo hemos totalmente perdido por estar desbrujulados por todas estas distracciones alimentarias. ¿Bien? Entonces sabemos que cuando volvemos una alimentación diseñada para nosotros, nuestro cuerpo va a volver a entrar en orden. Vamos a entrar en un proceso de sanación, vamos a sanar. Es tan sencillo de ahí. Todos los seres del planeta, excepto el ser humano, comen crudo. Que sea el grillo, que sea la culebra, que sea el león, que sea la águila, que sea el pez. No hay ninguno que va a cocer sus alimentos, sino el ser humano. ¿Y por qué lo hemos hecho? A la base, por una cuestión de supervivencia, porque no nos gusta la carne. ¿Quién va a comer un pedazo de carne cruda así? ¿Ok? Sí puede ser que en alguna circunstancia, en el desierto, una carne que ha sido secada al sol, te quede atractiva. Bien, pero nosotros lo que realmente nos atrae son las frutas y los vegetales, cuando somos rodeados por ello y que no hay todas estas distracciones de alimento adictivo y densos que vienen a empoderarse de nosotros vía la adicción de forma muy hábil. Yo estoy segura de si que te encontrase en un entorno donde no hay opción, donde solo tienes fruta y vegetales, sería muy feliz. Sería un poquito difícil al principio, los 40 primeros días, porque hubiera unos fenómenos de abstinencia, pero después no tendrías esta dualidad en tu interior que te enferma. Bien, entonces tenemos que en casa crear como un entorno propicio a la sanación,
donde no hay estas distracciones, porque si la hay, va a ser muy difícil sanar, pero no todo el mundo lo puede hacer, porque tenemos familia, ¿ok? Entonces, intentamos por lo menos hacer separaciones o disociaciones en nuestra mente, porque todo este proceso de sanación va a ser una revolución en tu vida. No puedes realizar cambios totales, de cambios de puntos de referencia de un día para el otro. Sí, hay personas que lo pueden hacer. Las personas que son solteras, que están libres, disponibles, pueden realizar los cambios más fácilmente que las, por ejemplo, madres de familia que tienen hijos, que tienen que cocinar para otros, estar en contacto con estos olores, que tienen que comprar los alimentos para el esposo, para los hijos, para que ella misma puedan seguir su proceso de sanación. ¿Bien? Hay personas que son más adictas, más sensibles a la adicción que otras, para quien va a ser más difícil. Hay personas que viven en entornos fríos, para ustedes es más difícil, porque no es, el frío no es un entorno fisiológico para el ser humano. Nosotros somos como los monos, no tenemos la capacidad de vivir de forma natural en un entorno muy frío ya, la hemos perdido. Entonces, nos hemos vuelto muy frágiles y muy adaptados a nuestros entornos lujosos, cómodos, modernos, muy poco resistentes. Entonces, va a haber que adaptar, obviamente, en función. Si tú vives en un país frío, tu alimentación no va a ser igual que si vives en un país tropical en el campo. Bien. Si vives en una ciudad, tu alimentación, tus cambios de alimentación no van a ser igual que si vives en un campo frío. Bien. Entonces tienes que adaptar. Pero tienes que crear un entorno adaptado para que tú logres realizar este proceso de sanación y estos cambios de puntos de referencia en tu alimentación, que tienen que empezar aquí, en la cabeza. Tienes que entender que para sanar, para que un cuerpo sea saludable toda la vida, a largo plazo, hasta el final de los 100, 120, qué sé yo, deberíamos vivir mucho más. Pero somos tan degenerados que ya hemos perdido nuestra longevidad. Bien, pero dependiendo de tu constitución, de tus genes, normalmente deberíamos poder vivir hasta 100, más o menos, o más. Bien, pero en estado de salud completa. Y este estado de salud no depende de que vas a sobrevivir, ¿no? A veces seguramente en tu vida vas a encontrarte en circunstancia terrible. A mí me pasó en que un momento dado, en los 30 años más o menos, hubo un ciclón en República Dominicana donde yo vivía y no había nada de alimentos, no había, el puente se había derrumbado, entonces los supermercados estaban todo vacíos, no había comida y teníamos que matar nuestros animales. Me acuerdo haber comido por primera vez desde que yo tenía 7 años, porque dejé de comer carne a 7 años, volví a comer carne a los 33 y todo estaba en orden porque tuve que hacerlo, ¿verdad? Y tuve que comer pan y tuve que comer arroz y no eran mis hábitos. Bien, y después volví a cambiar, pero uno se adapta en función de la circunstancia. Bien, pero la idea es de comer siempre, toda tu vida o a partir de ahora, un volumen mayor de frutas y de vegetales crudos. Que vives en Argentina, que vivas en Chile, que vivas en Noruega, tiene que ser así, porque es tu anatomía, ¿bien? Pero va a ser más difícil si tú vives en un país frío, porque cuando comemos, por ejemplo, frutas, en nuestro organismo ocurre un fenómeno, porque somos seres tropicales, entonces normalmente
deberíamos enfriar nuestro organismo gracias a nuestro alimento que es las frutas, igual que los gorilas cuando están en el bosque. Bien, entonces cuando comemos muchas frutas aumenta el volumen de nuestra sangre. ¿Y qué pasa? Cuando aumenta el volumen de la sangre tenemos frío, porque cuando aumenta el volumen de la sangre se crea un desequilibrio entre sodio y potasio. Hay más potasio dentro de tus células y hay más sodio dentro de tu sangre. Sin embargo, en el organismo humano tiene que siempre haber un equilibrio muy, muy perfecto de sodio, potasio adentro de tu sangre. Y si no lo hay, porque tú has bebido mucha agua, o porque tú has comido mucha fruta, o porque solo comes crudo, y sobre todo además, si tú estás en estado de agotamiento, de cansancio crónico, para ti es muy difícil, mucho más difícil regular el sodio, potasio en tu sangre. Entonces, para poder regularle, tu organismo automáticamente va a realizar un proceso de adaptación, un mecanismo de adaptación, y va a ir a buscar potasio dentro de las células para conservar a toda costa este equilibrio sodio-potasio en tu sangre que ha sido desajustado por el exceso de frutas. ¿A ti te ha pasado comer alguna fruta en el desayuno en invierno y después tener mucho frío? Esto es lo que te estoy explicando. Entonces, cuando el cuerpo usa el mecanismo de adaptación de ir a buscar el potasio dentro de la célula, las células son las que generan el calor corporal. Entonces, usa su energía para una cosa de emergencia, restablecer el equilibrio entre el sodio y el potasio. Y mientras tanto, pues tenemos frío, y más si estamos en estado de agotamiento crónico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las personas, pienso muchas veces, me preguntan desesperadamente, Alexandra, ¿qué hago? Vivo en Patagonia, no sé cómo se dice, vivo en Noruega, hace muy frío, no puedo comer frutas. Entonces, primero que hay que entender este mecanismo, que si diluyes mucho tus fluidos, pero incluso con un jugo verde, ¿bien? O con agua, te va a enfriar. Todo eso porque aumentaste el volumen de tu sangre. Entonces, para poder comer crudo, que vivas en Patagonia, en Noruega, en Suecia, en Islandia, o que sea invierno simplemente en tu país, hay que entender este fenómeno para comer alimento que sean crudos, frutas, pero más concentrada. No va a ser recomendable comer una buena sandía en invierno en estas condiciones. O incluso si estás en agotamiento, puedes, incluso si hay calor alrededor de ti, pasar por este fenómeno porque no regulas bien. Entonces, vamos a adaptar el tipo de fruta que vamos a comer. De hecho, lo va a rechazar. Las frutas que te aumentan la sangre, si estás en estas condiciones un poquito extremas, pues no vas a tener ganas de comerla. Vas a sentir un instinto que te dice no. ¿Cómo que no? Bien, pero vas a sentir más atracción por ejemplo, la banana o la manzana, que diluyen menos el volumen de la sangre, o las ciruelas o las fresas, que son más densas que por la naranja o por la sandía o el melón o la papaya, que aumentan mucho el volumen de la sangre. Los frutos secos aumentan menos el volumen de la sangre. Los vegetales aumentan mucho menos el volumen de la sangre. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé mi proceso de sanación, estaba confrontada a este problema, ¿verdad? En aquel tiempo viví en España, en una zona extremadamente fría, donde podía ser menos 20 y más. Entonces quería comer crudo para sanar, para realizar mi proceso de sanación, y lo que yo hacía era empezar el día con una ensalada. Porque la ensalada es crudo, me permite avanzar, pero no me va a poner en un desajuste difícil de gestionar para mi organismo. No me va a desestabilizar tanto. Entonces empezaba por ensalada, también iba a caminar antes de comer,
para calentarme el cuerpo afuera, sudar, así podía después comer mis frutas. Era un truco que usaba, ¿bien? Pero hay que encontrar forma de gestionar con trucos así tu alimentación para que puedas lograr comer crudo. Bien, pero hay que comer crudo para poder realizar tu proceso de sanación. Que vivas donde vivas, en cualquier circunstancia. Y es posible, pero es cierto que hay circunstancias que lo van a dificultar más que otras. Cuando me quejo, ¿verdad? Porque vivo en un ambiente perfecto, mira detrás de mí, es tropical, hace calor, tengo abundancia de fruta, pero en todos seres hay un saboteador. Es el ego, que siempre busca excusa. El ego es muy fuerte y es una voz interior que te va a decir, no, es demasiado difícil, hace demasiado frío, yo no tengo suficiente frutas donde yo vivo, no es posible hacerlo. Esto es el autosaboteador que cada uno tiene en sí. Hay que tener conciencia de él porque él te va a sacar del camino. Bien, hay que ser consciente de él. Incluso yo lo tengo aquí. Me busco excusa, ¿verdad? Para no comer crudo. Y siempre las excusas son muy buenas, o no tengo tiempo, y uno se induce para crear circunstancias para no realizar el proceso de sanación. El proceso de sanación es un trabajo personal, no es fácil, no es para todo el mundo, ¿ya? Es para las personas que están listos a mirarse a ellas mismas, todos sus programas, cómo funcionan. La autoobservación es muy importante. Bien, entonces sé que no es fácil porque hay mucha adversidad desde el interior del ego, ¿verdad? Que va a venir a sabotear, pero también el exterior que no nos los pone fácil. Bien, pero ahí uno lo va haciendo. Cuando recuerdo, si yo recuerdo cuando empecé mi proceso de sanación, bueno, mi verdadero proceso de sanación empezó cuando con 7 años decidí dejar de comer carne. Con 14 años decidí de seguir mi primera dieta. Con 17 descubrí la alimentación cruda. Después, esta alimentación cruda, ¿verdad? Contenía muchos productos animales crudos, lácteos también, y no me permitía sanar del todo. Después hubo altibajos, ¿verdad? Donde descubrías, donde experimenté comer carne, como le expliqué antes, a los 33 años de adulta, y me gustó la experiencia, pude ver que me hizo daño, que me hacía un montón de daño este arroz, pero tenía que experimentarlos para poder comprenderlo. Tuve que experimentar después una grave enfermedad para poder lograr estar madura y lista, consciente, a nivel de mi conciencia, para decir, no, ya no más. Tuve que sufrir y sentir en carne propia que todos estos alimentos me hacían daño y que tenía una congestión enorme para poder empezar a comprender todo lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, no te sientas culpable si no es perfecto. Mi proceso de sanación no ha sido perfecto. Y yo hace justo 10 años que lo empecé muy seriamente. Tenía 38 años en aquella época, ahora 48, y no ha sido perfecto. Hubo altibajos, mucho conmigo. Y incluso ahora yo no como a la perfección, pero no me importa. Como lo mejor que yo puedo y por ciclo como realmente muy bien, ¿verdad? Por ciclo a veces cortos, pero a veces muy largos, que pueden durar un año, como todo crudo a la perfección, pero después recaigo un poco, porque también comemos por razones emocionales, nos pasan cosas al exterior y nos desestabiliza, nos hace caer del vagón, como decimos en inglés. Bien, pero no importa porque imagina todo este proceso a lo largo de tu vida.
yo creo que no hay nadie en el planeta que haya comido a la perfección toda su vida. No puede ser, no creo que exista. Pues si existe está fantástico, ¿verdad? Está genial, pero no son muchas las personas que han comido a la perfección, porque todos pasamos por cosas, por entornos donde hay tentaciones, queremos probar las tentaciones, mis hijos quieren probar la tentación del exterior y los dejo, porque ellos tienen que probar. Mi pequeño me pidió probar la carne y se lo dejo para que haga su propio proceso. Y mi hija mayor, que torturé muchos años con la alimentación, yo era muy exigente, pues en un momento dado la solté, porque quería que experimentase en carne propia un poquito los daños, ¿verdad? Y que tenga esta inteligencia que le permita entender que dependiendo de lo que va comiendo, tiene un impacto en su cuerpo y tiene sus primeras espinillas y puede comprender que esto es por el arroz, que es el arroz o el queso que le sale por los poros o que le sale por la garganta o por la nariz en forma de mucosidades. ¿Ven? Engordó un poquito con la pandemia, con el confinamiento, entonces se puso a hacer su primer ayuno intermitente y eso es hermoso, porque se miraba y había perdido un poquito de peso y estaba muy satisfecha, sentía esta sensación. ¿Bien? Pero para realizar un proceso de sanación hay que entender que hay que comer crudo. Si una persona a la base está muy enferma, el proceso de sanación va a tener que ser más directo. No podemos perder tiempo cuando una persona está con un cáncer o está con dolor de artritis extremadamente intenso. Queremos realizar los cambios lo más pronto posible. Y para poder realizar los cambios, ¿verdad? Hay caso extremo donde directamente digo a la persona, caso de cáncer, de vida o muerte, donde digo a la persona, no hay tiempo de realizar una transición, tienes que directamente comer solo crudo, ahora, porque te puede salvar la vida, entiéndalo. Pero hay personas que están mal, ¿verdad? Pero que pueden realizar lo que llamamos una pequeña transición. Esta transición consiste en comer frutas, vegetales crudos, y comer vegetales de poco almidón al vapor. Puede haber alguna semilla de girasol, de sésamo crudo o de calabaza cruda. Las semillas tienen que estar crudas, no coman muchas semillas. Pueden ayudarse un poco con ella realizando algún paté o comiéndola así. Bien, cuando hace frío pueden comer más vegetales crudos que frutas. Bien, esto es una posibilidad para encontrar como un equilibrio en entorno frío. Si estás en estado de agotamiento, muy probablemente va a ser difícil comer muchas frutas, pero esto vendrá después. Yo me acuerdo, cuando empecé mi proceso de sanación, tenía la creencia que yo tenía que solo comer frutas, pero no lo lograba porque estaba en un estado de agotamiento total. Entonces mi cuerpo no podía manejar este fenómeno de aumento de líquido y no podía manejar los efectos de detoxificación, las toxinas que yo tenía almacenadas cuando salían. Estaba en un estado terrible con todas estas frutas. Hubiera sido mucho más inteligente equilibrar y comer tantos vegetales que fruta o comer más vegetales crudos que fruta, porque el vegetal crudo es más fácil de manejar para el proceso de sanación. Pero tienes que comerlo. Entonces hay personas que ni esto pueden comer. Personas que tienen trastornos digestivos tan agudos, un deterioro del tracto digestivo tan agudo, que no van a poder comer tantas fibras. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que comer crudo, pero en forma de jugos de vegetales. Y te agarras de esto. Y si tú sientes que está muy desestabilizado con muchas frutas, tú aumenta el volumen de vegetales que sea crudos en forma de ensalada, todos los vegetales que te gusten, no lo que no son buenos, que hay que transformar mucho, no, lo que son ricos en tu entorno,
y que tú puedas soportar a nivel digestivo, ¿bien? Y si no puedes, pues en jugo de vegetales, con un extractor cold press, de masticador de revolución lenta de esto. Y si no tiene un extractor de revolución lenta, pues una centrifugadora. Pero tienes que empezar por algún lado, sin encontrar excusa, porque siempre va a ser difícil. Y no lo puedes hacer de un día para el otro. Va a ser un proceso más o menos largo, dependiendo de muchos factores. Si una persona está en estado de agotamiento, va a ser mucho más largo, mucho más, tiene que ser mucho más progresivo el cambio, ¿bien? Entonces hacemos lo que se llama para las personas, la mayoría de las personas, excepto las que están en peligro de vida o muerte, que pasan una alimentación de fruta y vegetal y crudo ahora, todo el resto va a seguir una alimentación de transición, lo que llama una dieta de transición. Vegetales de poco almidón al vapor. Necesitas una vaporera, porque la vaporera es un elemento indispensable para poder realizar tu transición. Te va a ayudar a comer vegetales al vapor y poder poco a poco prescindir de todo lo que es harinas, pan, todo lo que es denso, ¿verdad? Que es muy adictivo. Entonces esta densidad la vas a encontrar en los camotes al vapor, o en la zanahoria al vapor, o en todo lo que podemos hacer al vapor, la calabaza al vapor, zucchini al vapor, todos los vegetales que te gusten al vapor, el brócoli y la coliflor al vapor, todo es delicioso y rico. Quizá no lo sientas rico en el principio porque tu paladar ha sido deformado por alimentos adictivos. Entonces te va a resultar insípido, pero esto va a cambiar. Después de un mes, 40 días, vas a ver que poco a poco va a salir de la adicción. Entonces, se empieza, por ejemplo, el día con frutas. Se rompe el ayuno intermitente con frutas. Si no puedes con frutas porque tú estás en estado de agotamiento y que vives en un país muy frío, puedes empezar con una ensalada de vegetales. ¿Bien? O un desayuno un poquito más denso, como puede ser un aguacate con tomate, o frutas deshidratadas, o algunas semillas que son densas para poder desayunar en casos extremos. Pero hay un momento en el día que vas a tener que encontrar un momento para comer las frutas. Recuerda, las frutas se comen siempre sobre estómago vacío. No puedes estar digiriendo semillas o una comida densa sobre tu estómago para comer las frutas. Bien, dejaré una documentación abajo para que te puedas instruir sobre los tiempos de digestión y también las combinaciones de las frutas. Las frutas, en lo ideal, como son las grandes limpiadoras del sistema digestivo y del sistema linfático, son ellas que nos limpian, nos duchan literalmente todas estas sustancias asquerosas que tenemos en el interior y que desconoces. Muchas veces cuando la persona me ayunan por tiempo largo, me dicen: Alexandra, es horrible lo que me pasa, mi aliento es pestilencial, sabe totalmente a un animal muerto. Y no puedo relacionarme con otras personas. Esto es lo que hay en tu interior, en nuestro interior. Suciedades, una acumulación de suciedades de décadas, incluso de la carga tóxica que heredaste de tus genitores. Entonces, esta carga tóxica, cuando va a empezar un proceso de sanación, va a salir. Esto va a haber crisis de detoxificación y no lo vamos a pasar bien. El proceso de sanación, primero los primeros 40 días nos sentimos felices. ¡Wow! Yo descubrí la dieta perfecta, la alimentación cruda, o estoy con una dieta limpia, me siento súper bien, pero después, ¡wow! Vienen los síntomas de detoxificación. Porque cuando el cuerpo recupera un poco de energía,
gracias a un tipo de alimentación, o porque viene el sol, o porque uno bebe agua de mar, o porque uno limpia con arcilla. Entonces va a aprovechar para realizar estos cambios, y estos cambios, estas limpiezas internas, se manifiestan en forma de mucus que sale, en forma de fiebre, en forma de gripe, lo más comúnmente. Yo me acuerdo yo tener mucus, pero un mucus horrible, pegajoso, que me salía por la nariz, por la garganta, por 2 meses, sin parar. Extremadamente pegajoso, un mal olor pestilencial, la piel brota, hay irritación en la piel, mal aliento, los pelos son más grasientes, empiezan a caer, porque todo se va a renovar en el organismo, la piel, los cabellos, literalmente nos vamos a renovar a nivel celular. ¿Bien? Entonces, entienda bien que un proceso de sanación es un proceso personal, no lo podemos imponer a otros, tiene que ser voluntario, salir de la voluntad de uno y entender que tenemos que responsabilizarnos de nuestro proceso personal, igual que cuando vamos a ver un psicólogo, ¿verdad? El psicólogo no nos va a decir qué hacer, no, él nos va a guiar, nos va a ayudar para entender lo que no vemos de nosotros mismos, pero somos nosotros que tenemos que poner la voluntad. Y este proceso va a durar toda la vida, va a ser un proceso de evolución que se va a ir perfeccionando y vas a comer cada vez mejor, pero va a haber momentos donde vas a recaer y es normal, y entonces cuando recaes simplemente te vuelves a levantar y vuelves a tomar la rienda de tu vida, de tu salud, de tu alimentación, porque esto es lo que va a permitir limpiar todo el interior y permitir rejuvenecerte a nivel celular, pero también sanar y protegerte de los virus, de las bacterias, de las enfermedades. Es la única garantía. No hay ningún seguro de salud. Yo no quiero seguro de salud. Encuentro ridículo. El único seguro de salud verdadero que podemos tener es realizar un proceso de limpieza interna, porque es la única cosa que nos va a garantizar no enfermar, porque todo lo que nos enferma viene del interior, no del exterior. Incluso los virus se atacan únicamente a las personas que están congestionadas a nivel linfático, compréndalo. Puedes tomar una persona detoxificada y hacerla pasar por cualquier virus, no se va a contagiar. Ni con bacteria, va a procesar con mucha facilidad cualquier bacteria, cualquier virus. Entonces, una forma de fortalecer tu sistema inmunológico. Bien, entonces vas eliminando uno por uno todo lo que es alimento procesado, los venenos blancos, que son la sal, el azúcar, las harinas. Y Dios sabe lo difícil que es esto. Bien, por eso lo haces progresivamente, tú eliges. Los lácteos, creo que los lácteos es la peor cosa que uno pueda comer. Empezaría por ellos. Empezaría por eliminar la sal, el azúcar, el pan. Sustituye el pan por alguna galleta más saludable. Dejaré una receta abajo. Bien, es cocida al horno, pero es mejor que comer pan. Es a base de zanahoria y camotes. No intente ser perfeccionista y hacer toda la perfección. Es imposible. No ponga la vara demasiado alto, porque si no vas a fracasar. Puedes incluso causar muchos daños colaterales. Queriendo realizar tu proceso de sanación demasiado perfectamente, con ideas demasiado dogmáticas, puede traer desórdenes alimentarios. Entonces, obsérvate siempre muy bien. Sea indulgente contigo, compasivo,
intenta siempre hacer lo mejor que puedas y cuando estás débil, buscar alternativa más saludable, incluso si no son crudas, ¿bien? Pero limitar los daños y evitar realmente lo que más daño hace, como las pizzas, las papas fritas, las carnes rostizadas, para los a quienes le cuesta dejar los productos animales. Un punto intermedio que a mí me gusta es primero comerlo con menos frecuencia, no todos los días, un máximo de 3 veces a la semana. Que sea un pollo de calidad orgánico sin antibióticos ni hormona de crecimiento, o que sea un pescado, o que sea huevos, no que sean saludables, no, pero si lo comes cocido al vapor, son menos dañinos y te van a permitir avanzar. Y vas a ver que a pesar de comerlos, pues mejoras, tu estado de salud va a mejorar. Puedes comer quinoa. Nos olvidamos del arroz, nos olvidamos del pan, nos olvidamos de todas estas harinas, ¿verdad? Incluso la avena a mí no me gusta, pero es un mal menor que comer otra cosa. Entonces tienes siempre que calibrar, ¿verdad? Mal menor o mal mayor. La perfección es comer frutas y vegetales, pero no se puede siempre, por alguna razón que hemos visto anteriormente. El agotamiento, el estado de carga tóxica, no podemos de una vez detoxificar, el frío que lo dificulta, ¿verdad? Que es mejor de proceder de forma progresiva. Vegetales ayudan debajo de las frutas, debajo vegetales al vapor. Todavía estamos en una zona donde vamos a avanzar con el proceso de sanación, a pesar de que no sea crudo todo. Bien, evitamos los vegetales como la papa, como la yuca, el plátano, el banano verde, sancochados, todo lo que son estos vegetales raíz tropicales como el ñampí, el tiquís, que tienen nombres diferentes dependiendo del país, que tienen mucho almidón, ¿bien? Pero podemos comer calabaza, camote, zanahoria, zucchini al vapor, remolacha al vapor, ¿bien? Entonces estamos en una zona buena, frutas deshidratadas, algunas semillas, como te decía, bajamos un poquito el calibre con nueces, pero ahí es una zona muy buena. Cuando empezamos a cocinar, ¿verdad? A alta temperatura, como las galletas que pueden sustituir el pan que yo te decía, estamos como en el límite, pero todavía estamos bien. Si comemos amplios frutas y vegetales, crudos, ¿bien? Estamos a salvo, avanzamos. Las muletillas, vegetales al vapor, de poco almidón, el sustituto del pan, algunas nueces y semillas, son muletillas, te ayudan a avanzar. Y para algunas personas que son muy sociables, que les gusta mucho comer en familia, para no sentirse bruscamente como aislado, ¿verdad? Con su clan familiar, con su clan de amigos, pues en reuniones familiares pueden comer como los demás, y realizar lo que se llama un cheat meal en inglés, una comida trampa. Es una comida que uno se permite una vez a la semana para hacer que un proceso de sanación un poquito exigente sea más fácil de llevar. Bien, y no es porque tú has comido como los demás, pizza o papas fritas, una vez que has dañado tu proceso de sanación. Veo esto mucho, ¿verdad? Que dice personas que me llaman atormentada y dice, Alexandra, come un pedazo de pan, arruiné mi proceso de sanación. No, no lo arruinaste, corazón. Caíste un poquito cuando aprendemos a hacer patines. Por supuesto, nos vamos a caer, pero después nos volvemos a levantar. Y observa esto como un águila desde lo alto. Te vas a dar cuenta que no es una cuestión de hacerlo a la perfección, es de hacerlo lo mejor que uno pueda. Y recuerda, yo no lo he hecho a la perfección, todavía me pasa de comer papas al vapor. Para mí es un poco dramático, ¿verdad? Tuve que trabajar mis sentimientos de culpa cuando esto me pasa.
para racionalizar un poquito, ¿verdad? Porque si no, uno cae en desórdenes alimentarios. O si yo he comido, ¿qué he comido el otro día? Estaba muy estresada con los niños en la ciudad, había ayunado mucho y comí un pedazo de pan, sí, y me sorprendí, me reí, porque después estaba con esta sensación que conocen tanto las personas, ¿verdad? De saciedad y de supervivencia y me perdoné y seguí adelante y después volví con mi alimentación perfecta y todo está en orden. Lo haces lo mejor que puede, pero esto sí, hay que avanzar. Espero haberte ayudado con este pequeño vídeo y siempre estoy, mientras mi energía me lo permita y, y mi, y mi, y mi tiempo me lo permita, ¿verdad? Siempre contesto los comentarios, me gusta, porque para mí me ayuda también a aprender cómo exponer todo esto de los cambios de alimentación de la forma la más sencilla posible, la más racional posible, ponerlo en palabra, a sintetizar me ayuda. Entonces me gusta, bien, me puede siempre preguntar. Y quería también agradeceros por tanto cariño, es increíble. Me siento querida por ustedes, me siento siempre sus comentarios tan cariñosos, me sorprenden, hasta las lágrimas me salen los pelos de puntas de emoción cuando yo los leo. Os agradezco del fondo del corazón las personas que me han hecho donaciones, que me han comprado mis libros, que han hecho una consulta conmigo para poder realizar su proceso de sanación. Y os mando un fuerte abrazo a todos y feliz camino de sanación.